Bien, vamos a considerar entonces San Lucas capítulo 17 a partir del verso 1. Vamos a iniciar ahí. Más adelante en los evangelios también, San Juan 17:33. Y por último en Corintios capítulo 10:13. 1 Corintios capítulo 10 verso 13. A ver si no los enredo. Está muy enredosito. Imposible. La definición de imposible es lo que no puede ocurrir. Eso es lo imposible. Imposible es lo que no puede ocurrir. Posible es lo que puede ocurrir. Esa es la definición. Lo conocemos. Imposible, lo que no puede ocurrir. Posible, lo que puede ocurrir. Imposible, lo que no va a suceder, lo que no puede suceder. Vaya, ni para qué preocuparnos por eso. Imposible. Posible es de lo que debiéramos atender, porque es algo que puede suceder. Bien, San Lucas capítulo 17:1, una enseñanza del Señor Jesús. Dice, empieza, dijo Jesús a sus discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Otra traducción de la Biblia dice, es inevitable. Es inevitable, no puedes evitarlo. Es imposible que no vengan tropiezos. Yo cuando lo leí, no, pero se me dice que es al revés, porque yo estoy en el camino de la cruz. Yo estoy con Jesús. Yo estoy bien con Dios. Yo me estoy esforzando por hacer lo correcto. Yo pido perdón, yo hago oraciones. ¿Cómo pues habría de venir algo contra mí si yo estoy con Dios? Se me dice que se equivocaron aquí. Aquí debería ser al revés. Es imposible que vengan tropiezos. No. Así como que yo quisiera que aquí estuviera escrito. Si yo pudiera escoger en el camino de Dios, a los que hemos entregado nuestra vida, a los que tenemos una relación con Dios, nunca, jamás nos irá algo contrario. No tendremos vientos contrarios. Espérame. Una fe madura. Ya hablar de una relación madura con Dios, Dios nos habla con verdad. Dios no es mentiroso. El Señor Jesús no les enseñó mentir a sus discípulos y les dice, imposible es que no vengan tropiezos. Los tropiezos son parte de la vida. Las aflicciones son parte de la vida. Va de nuevo. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien viene, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de los pequeñitos. Mirad pues vosotros mismos, si tu hermano peque contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, puedes decir a este sicómoro, desarráigate, emplátate en el mar, y os obedecería. Y bueno, yo quiero que tengamos esa expresión. Es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no pasemos por situaciones que nos hagan caer. La vida del creyente no es no caer. La vida del creyente es caer y levantarse. Que vengan situaciones de pronto contrarias a lo que queremos, pero no permanecer en esas situaciones contrarias. Ya les he mencionado esa expresión del Salmo 23, aunque ande por valle de sombra y de muerte, aunque transite por valle de sombra y de muerte, porque la vida en ocasiones nos va a llevar por caminos que son de sombra y de muerte, por situaciones contrarias, situaciones que de pronto nos hacen trastabillar, que incluso pudieran hacernos caer. Por eso dice la Biblia, es imposible que no vengan tentaciones. Siempre podemos tener tentaciones de algún tipo, es inevitable que no vengan tropiezos. Pero dice una expresión de Proverbios que si 7 veces cae el justo, 7 veces se vuelve a levantar. En este ir y venir, si 7 veces o 8 veces, 9 veces, si cada una de las veces nos caemos, ¿por qué? Porque son los que caminan los que se caen. El que no camina no se cae. El que nunca hace nada, nunca se equivoca, nunca hizo nada, nunca caminó, nunca avanzó, está donde mismo. Pero el que se levanta, el que se camina, el que se esfuerza, es parte de la vida que vengan tropiezos. Es parte de la vida que vengan tentaciones. Es imposible que no vengan tropiezos. Cuando tú volteas a ver a esos hombres de Dios que están ahí como ejemplo, pues ¿qué te puedo mencionar? José, un buen hombre, un hombre que huyó de la tentación y terminó en la cárcel.
Te pudiera mencionar a Moisés. Oye, Moisés fue perseguido. Él quería librar al pueblo, quería sacar al pueblo de su estado de esclavitud. Hoy fue perseguido. Pedro y Pablo terminaron en la cárcel. Ni modo que me digas que Pedro y Pablo no eran cercanos a Dios. No podemos decir que no eran cercanos a Dios, que no hacían la voluntad de Dios. Sí, y precisamente por hacer la voluntad de Dios, terminaron en la cárcel. ¿Por qué? Porque es imposible que no vengan tropiezos. Y a veces queremos al revés, queremos que es imposible que no suceda nada malo. No lo consideramos. Queremos que tener una relación con Dios. Y luego, si caemos, aquí es donde viene lo enredado, si caemos, pensamos que es imposible que nos levantemos. Aquí es donde, les repito, es algo medio enredadito. Queremos que sea imposible que vengan cosas contrarias. Y cuando vienen cosas contrarias, pensamos que es imposible levantarnos. No. Vamos a ponerlo donde es. Imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible que no te equivoques. Cuando el Señor Jesús les da esta palabra, como que reaccionan, y en esa reacción le dicen al Señor Jesús, mira, aumentanos la fe. Como que dicen, es que no tenemos lo necesario para lo que viene, no tenemos lo necesario para eso que tú nos estás enseñando. Y el Señor Jesús les dice, mira, si tienes fe como un grano de mostaza, no les está diciendo que no tengan fe. Mira, con ese poco de fe que tienes, con esa es suficiente. Tenemos lo necesario. Esa expresión del semilla, grano de mostaza, no es para decirnos que no llegamos ni al grano de mostaza. Es para decirnos que aún ese poco, aún eso que consideramos poco. Cuando tú observas al Señor Jesús, el Señor Jesús, una característica es lo poco lo hacía mucho. Se acerca a un niño con pocos panes y con pocos peces. Es poco, pero es suficiente para alimentar a 5,000. Eso que consideras poco, bueno, eso es suficiente. Esa poca fe que queremos tener, no es poca fe. No existe la poca fe. Eso que consideramos poco es suficiente para desarraigar aún lo que consideramos muy arraigados dentro de nosotros. Por eso los discípulos aumentan la fe y dicen, mira, si tienes fe del grano suficiente, equivalente a un grano de mostaza, es suficiente. Pero tiene que ver con confiar. San Juan capítulo 16, verso 33. Una expresión del Señor Jesús que debe ser fortalecedora. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Y en el mundo tendrás aflicciones. Pero confía, yo he vencido al mundo. En las aflicciones debemos de confiar. En las aflicciones debemos de permanecer fieles, creyentes, no perder la esperanza. Y bueno, ahí pensamos a veces que es imposible que nos recuperemos. Es imposible que nos recuperemos. La gente cuando pasa por alguna dificultad, no voy a salir de esta, no voy a salir bien librado. No, espérame. Aquí vamos a poner lo imposible donde debe estar lo imposible y lo posible donde debe estar lo posible. Es imposible que vengan aflicciones. No, espérame. La aflicción es parte de la vida. Y si caes, es imposible que me levante. No. Espérame. No es imposible que te levantes, no es imposible que te recuperes, no es imposible que salgas adelante. La gente cuando viene en esas situaciones perdemos la esperanza porque pensamos que es imposible que nos recuperemos. Por eso les decía, está enredosito, pero tiene mucho sentido una vez que lo entendemos. ¿Es imposible que vengan aflicciones? No, es posible que vengan aflicciones. ¿Es imposible que me recupere? No, es posible que te recuperes. Hay que ponerlo en la debida dimensión. En el mundo tendrás aflicciones, ¿sí? En el mundo tendrás dificultades. Es que yo ya me acerqué a Dios, es imposible que venga un cáncer. No, es posible. Y es que no me voy a recuperar. No, espérame, es posible. En Dios todo es posible. En Dios todo es posible. Es imposible que no vengan tropiezos, es imposible que no vengan contrariedades, es posible que nos diagnostiquen algo que pudiera venir a simbrarnos, pero es una oportunidad para acrecentar la fe. Es una oportunidad para dar testimonio. Es una oportunidad para que se manifieste. Cuando los discípulos vieron a una persona enferma, daban por sentado que andaba mal. Y le decían al Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿O qué hizo mal? Porque cuando las cosas salen mal, a veces pensamos así, ¿qué hice mal? No hiciste nada mal, estás haciendo las cosas bien. Esto es parte de la vida. Es parte de la vida, es imperfecto, la vida es imperfecta. Vamos a esperar lo perfecto, que es lo que viene de Dios. Por eso les digo, es imposible que no vengan aflicciones. Tener una fe madura
Tener una relación madura con Dios nos lleva a dispersar. Es imposible que no vengan aflicciones. Estas aflicciones son parte de la vida. Pero en esas situaciones contrarias, es posible que me recupere. Es posible salir adelante. Es posible volver al lugar donde estaba. Si 7 veces cae el justo, 7 veces se vuelve a levantar. Porque sí, los justos caen. Los justos van a dar a la cárcel. Los inocentes van a dar a la cárcel. Los que estaban haciendo lo correcto terminaron, pareciera, en el lugar incorrecto. Sí, tal vez. Pero se recuperaron. Y son testimonio de que Dios está presente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trasladarlo. Tener como posibilidad las contrariedades de la vida. No perder la fe en las contrariedades de la vida. Que esas situaciones, esos diagnósticos, esas visitas al médico, esos estados de cuenta que llegan, esas llamadas inesperadas, no sean para cimbrarme, no sean para debilitarme, y puedo recordar, no, espérame. A veces surgen y podemos llegar a construir una oración con reclamo a Dios. Señor, pues si he andado íntegramente delante de ti, he hecho lo correcto y me he esforzado y me he reunido los martes, he ido a la iglesia y he leído la Biblia y he buscado ayudar y ¿qué está pasando? Como si Dios se hubiera alejado. Como si Dios no estuviera presente. No, espérame, es imposible que no vengan tropiezos, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Los tropiezos son parte de la vida del creyente. Una fe madura, voy a insistir, una relación madura y estable con Dios me lleva a decirlo, es parte de la vida. Son oportunidades para demostrar a los que están a mi alrededor que soy un justo que cae y se levanta. Estar ahí también nosotros para acrecentar la fe, porque también ves a alguien en esa situación, ¿y dónde estaba Dios cuando? Allí está, siempre está. Cercano está Jehová a los que le temen, dice la palabra de Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. A esos que están en aflicción, allí está Dios alrededor de ellos, haciendo posible su recuperación. Entonces, suena enredoso. Queremos que sea imposible las dificultades. Bueno, no, las dificultades son posibles. Y creemos que es imposible la recuperación. No, la recuperación es posible. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, dice una expresión, una enseñanza del apóstol Pablo. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Mira qué bonita garantía de parte de Dios. No me dejará ser tentado más de lo que yo pueda resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. Cualquier situación, si estamos en Dios, cualquier situación que venga, no es mayor a mis fuerzas. Nunca será mayor a mi capacidad, nunca será mayor a lo que yo puedo soportar. Tiene el tamaño suficiente para que yo me enfrente a eso y salga victorioso. Entonces, podamos tener esa fe y desarrollarla y transmitirla, y es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible, hay llamadas que no quiero recibir. No quiero recibir la llamada que me diga que un día mi padre ya no está. Continuamente me inquieta eso, continuamente, ¿no? Es imposible que no recibamos una llamada que nos pueda doler, que nos pueda lastimar. Es imposible que no llegue una noticia que venga a cimbrarnos. Es imposible, incluso hacernos caer. Es imposible, pero fiel es Dios. Fiel es Dios que no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios para hacernos sentir su presencia y que recordemos esto es para bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y bueno, tengamos esa fe. Yo le llamo una fe madura. Una fe madura. Una fe que no se determina por las circunstancias temporales, una fe que no se determina por las circunstancias que tengan que ver con lo terrenal, que tengan que ver con los dolores que pueden ser pasajeros. Hay dolores que van a llegar y deben ser pasajeros. Que el dolor más grande que pudiéramos experimentar, aún la muerte, es una oportunidad para acercarnos y llegar a la presencia de Dios. Y si le ha un ser querido, si es alguien que amamos, entender y saber que la separación es temporal. Cualquier situación. Dice, es imposible que no vengan tropiezos, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan situaciones que nos hagan caer. Es imposible que no padezcamos situaciones que nos derriben al suelo. Como derribaron a los grandes hombres de Dios. Pero se levantaron. Con fuerza se levantaron. Con la intervención de Dios se levantaron.
para volver a transitar y ser ejemplo para los que están alrededor, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. El mismo Señor Jesús cayó, golpeado, lastimado, dolido, pero se levanta y nos da ejemplo de fortaleza en Dios. Es imposible que no vengan tropiezos. Aumentanos la fe. Tienes lo necesario. Tienes lo necesario que puedes repetir en esos momentos. Tengo lo necesario de parte de Dios. Tengo lo necesario de parte de Dios. Tengo lo necesario de parte de Dios para hacerle frente a esta situación. Y adelante. Adelante. Enfrentarlo, porque tienes lo necesario de parte de Dios, porque es imposible que no vengan tropiezos y es posible que te levantes, es posible que lo saques adelante. No me voy a recuperar de esta, no me voy a recuperar, no, de esta me voy a recuperar una vez más, porque Dios sigue siendo suficiente, porque Dios sigue siendo ese poderoso gigante que está con nosotros para levantarnos. ¿Sí? Vamos a orar a Dios así. Recordarlo, tomar ánimo, tomar